Bueno, a ver, soy Alejandro, vuestro compañero de clase, o que sabréis quién soy. Entonces, mi idea de este vídeo es un poco explicaros, para que entendáis un poco MATLAB, cómo hacer los ejercicios que han salido hasta ahora y también para que tengáis un poco una idea de cara, pues, al parcial que tenemos en nada, 2, 3 semanas. Entonces, lo que yo creo más básico y necesario es primero entender cómo almacenar datos. En esta asignatura lo que usamos son vectores y matrices, que al fin y al cabo una matriz son vectores uno tras otro y pues eso, es como la forma más básica de almacenar datos que vamos a ir usando aparte de las variables. Entonces, lo que os he dicho, tenemos dos tipos de datos, vectores y matrices. Vamos a llamarle V1 y M1. Entonces, fijaos, ¿vale? Para declararlo tenemos que poner entre corchetes pues los valores, ¿vale? MATLAB, para poner los decimales, tiene en cuenta los puntos. Para separar valores, comas. Con lo cual, V1 será 30, 14, 0,5 y 2. O sea, 30, 14, 0,5 y 2. Esto es la forma más básica de poner o de asignar valores a un vector. Con las matrices, lo mismo, para separar valores en la misma fila, con una coma, y para separar valores en diferentes filas ponemos un punto y coma. O sea, la primera fila será 30 y 14. La segunda 25 y 34. 2, 5. Entonces, lo siguiente es cómo accedemos a cada valor. ¿Vale? Si ponemos esto aquí, vamos a ponerlo en MATLAB, pues nos devuelve el vector. Si ponemos esto en MATLAB también nos devolverá la matriz. Entonces, os lo he escrito aquí, ¿vale? Esto es la columna o el índice en el caso del vector, ¿vale? Y esto, pues, a filas y columnas. Con lo cual, si queremos acceder, por ejemplo, al valor 30, ¿qué tenemos? Fila 1, columna 1. Con lo cual, M1, para acceder a él, tenemos, para declararlo es corchetes. Para acceder a él es paréntesis, con lo cual M1, 1. Y esto nos debería devolver 30. En este caso, 30. Queremos acceder al 5, 3 y 2. Primero la columna, no, primero la fila y luego la columna. Es M1, 3, 2 y nos devuelve 5. M1, la matriz 1, fila 3, columna 2, fila 3, columna 2, pues el 5. Y lo mismo pues para todos. Entonces, esto es para acceder a ellos manualmente. ¿Qué pasa? Que no vamos a poder acceder manualmente a todas las posiciones de una matriz, porque es inviable. Tendrías que ir poniendo aquí M11 es igual a, por ejemplo, 3. M22 es igual a no sé qué, ¿vale? Entonces, esto de aquí es inviable, con lo cual hay que buscar alguna forma, pues, de intentar recorrer el vector o la matriz y poder hacer cálculos con ella. Vamos a coger, por ejemplo, esta matriz. Cambiarle de nombre para que sea más cómodo. Y qué sé yo, queremos hacer un sumatorio, ¿vale? Sumar todos los componentes de esta matriz. Si lo ponemos aquí, ¿qué nos daría? Nos debería dar 30 más 14 más 25 más 34 más 2 y más 5. 110. Claro, lo que os digo, no podemos hacer esto de forma manual para todas las matrices porque entre que seguramente nos equivocaríamos al hacer algún cálculo y que el número de cálculos puede aumentar hasta la orden de millones. Con lo cual tenemos que ingeniárnosla, ¿vale? Para poder recorrer esta matriz. Entonces, ¿cómo la podemos recorrer? Esta de aquí que tiene filas y columnas, ¿no? Con lo cual tenemos dos números diferentes, uno para las filas y otro para las columnas. Por lo tanto, tendríamos que recorrer tanto las filas como las columnas. Entonces, yo lo que os dije el otro día es que siempre que penséis en recorrer, sepáis ya que es un for, un loop.
algo, ¿vale? De forma automática que vaya de este punto a otro. Por ejemplo, un for i, ¿qué nos dice? Creamos la variable i y decimos que vaya desde un número. Por ejemplo, primero empezamos por filas. Primero esta fila, luego esta fila, esta. Con lo cual, ¿cuántas filas hay? 3. Con lo cual tendremos que ir desde la primera fila hasta la tercera. Desde la primera hasta la tercera. Y en cada fila, ¿cuántos valores tenemos? 2. Con lo cual tendremos que hacer otro loop que vaya desde el primer valor hasta el último, ¿no? 1, 2. ¿Por qué? Porque iremos primero. Fila 1, la número 1, este. Fila 1, la número 2, este. Incrementaremos i en 1, con lo cual tendremos fila 2, 1, fila 2, 2, 3, 1, 3, 2. Y para hacer un sumatorio, aparte de que tenemos que decir que la suma empiece en 0, porque si no, ¿dónde va a empezar? El ordenador no lo sabe, entonces nos saldría mal. Lo cual, que el sumatorio, ¿qué es? Pues sumar todos los anteriores más el actual. ¿Cómo nos referimos al actual en una matriz dentro de un for? Pues poniendo, por ejemplo, m y j. Esto será el actual en cada loop. Cuando la i salga, por ejemplo, cuando la i sea 1 y la j sea 1, tendremos 1, 1, que es esto. Si la i es 2, 2, 1. 2, 2, por ejemplo, esto. Sabemos que primero incrementará la j, o sea, primero incrementará estos dos, irá este y este, y cuando haya llegado al final incrementaremos la fila. Espero que se haya entendido bien, me haya explicado bien. Entonces, ¿hay que hacer algo más? No. Pues cuando no haya que hacer nada más, un end, para que sepa que pues hemos acabado. Y vamos a hacer que nos diga el valor de suma. Primero el clear para que pues, limpie la pantalla. Entonces, 110 nos da el mismo valor que antes. Entonces, es simplemente esto. Para acceder, usamos estos loops, ¿vale? Que nos diga, vamos desde la fila 1 hasta la fila 3. Luego, cuando estemos en la fila 1, y por ejemplo la primera iteración será 1, pues cuando primera iteración, la i será 1. Pues cuando estemos en la i igual a 1, la primera iteración será j igual a 1. Luego llegará esto y en cuanto llegue al end, ¿vale? Después de llegar al end, hará j más 1. Con lo cual tendremos iteración 2. Segunda iteración. La j valdrá 2. Entonces, llegará al final, hará j más 1. J más 1, ¿qué será? 2 más 1, 3. 3 es más grande que 2. Con lo cual, no va a hacer esta siguiente iteración porque no está siguiendo esta norma que le hemos puesto. Le hemos puesto que vaya del 1 al 2. Con lo cual, si es 3, pasará de largo y llegará hasta aquí. Aquí ya hará i más 1. Estábamos en la primera iteración, con lo cual i más 1 será la segunda iteración, con lo cual i es igual a 2. Hará otra vez esto de nuevo, porque siempre que pasemos de esta fila de aquí a esta, la j empieza desde el primer valor de aquí. ¿Vale? Espero que haberme explicado bien. Siempre que entremos en el for, irá desde el principio hasta el final. No puede empezar desde otro valor que no sea el principio. No podemos dejar a medias y luego volver. No, siempre que entremos, empezará desde el primero. Y simplemente es esto, ¿vale? Tenéis que pensar que cada vez que llega al end, le suma 1 a la i y a la j o a la variable que le pongáis aquí. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Pues aparte de recorrer el vector entero, ¿vale? Pues, no sé si os recordáis, ¿vale? Del ejercicio que teníamos en el examen, el ejercicio 2, que era hacer la media de números negativos. Entonces, el ordenador tú no le puedes decir, solo cógeme los números negativos, porque no te lo va a entender. Tienes que imponerle una condición, tienes que decirle, si un número es negativo, súmalo.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con los booleanos, ¿vale? Es una palabra muy rara, ¿vale? Es un tipo de matemáticas, pero ¿qué significan los booleanos? Básicamente, un booleano, por ejemplo, condición 1 va a ser 1 si esto es verdad. Si esto es true, si esto es verdad. O va a ser 0 si es falso. Estos son los booleanos. Básicamente sirven para decir si una cosa es verdadera o falsa. ¿Para qué los usamos? Por ejemplo, lo que hemos dicho. Condición 1 es que el número de la matriz, o sea, el actual de la matriz, sea negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Que sea más pequeño que 0. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra condición. ¿Vale? Si es negativo, esto valdrá 1. O sea, esto será verdad. ¿Con esto ya estamos? No. Tenemos que decir que si esto pasa, que pase otra cosa, que lo sume. Vamos a hacer ahora la suma de números negativos. ¿Vale? Vamos a ponerle algún valor negativo por aquí para cambiar, porque si no nos daría 0. Con lo cual esta es nuestra condición. Si el número es negativo, de momento estamos viendo si el número es negativo, pero no estamos diciéndole. Bueno, de momento hemos declarado la condición. Ahora tenemos que decir si pasa la condición, o sea, if condición, el if que significa sí, con lo cual, si esto ocurre, ¿vale? Pues súmame el número negativo, con lo cual será, siempre que queráis hacer un sumatorio, un multiplicatorio, cualquier cosa así es, suma es igual a suma, o sea, el anterior por algo, el anterior más algo, con lo cual será el anterior más el actual. Y ya está. ¿Hemos acabado de escribir qué tiene que pasar? Sí, pues un end, ¿vale? No os lo olvidéis. Entonces vamos a ver si esto funciona. Menos 64, porque es menos 30, menos 34. Entonces, simplemente es esto, ¿vale? Declaramos nuestra condición. Más pequeño que 0, vamos a poner, por ejemplo, que sea más pequeño que menos 31. Con lo cual, de estos números, solo nos serviría el 34. Menos 34, vamos a ver si se cumple. Menos 34, espero que esto se vea bien, no puedo hacerlo más grande. Entonces, aquí declaramos nuestra condición, ¿vale? Si pasa esto, tal. Eso, declaramos nuestra condición y aquí decimos si se cumple. Entonces, imaginaos que tenemos diferentes condiciones. Vamos a poner, por ejemplo, que esta sea más negativo y que la condición 2 es que sea bueno, que sea entre 0 y menos 10, por ejemplo. Esto significa que el número que tú estás consultando tiene que ser más pequeño que 0 y más grande que menos 10. Vamos a poner, por ejemplo, aquí el menos 3. Vale. ¿Qué hacemos? Creamos ahora otro if. Condición 2 se cumple, tal, tal, tal. No. Hay dos signos, ¿vale? Que uno es el and. And. Si pasa esto y pasa esto, adelante. Esto es, si esto ocurre y esto también, haz esto. O también tenemos el or. ¿Vale? Lo voy a escribir por aquí. Esto es el and. Esto es, si ambos ocurren. Y esto es no me acuerdo si era 1 o 2, déjame que lo compruebe. Vale, sí. No sé por qué salen menos 9. Ah, vale, sí, sí. Porque fijaos, tiene que ser o negativo o mayor que 10. ¿Vale? No pasa nada. Entonces, esto es un OR. Si se cumple 1 o si se cumple 2. O sea, si se cumple esta condición o si se cumple esta. Voy a mirar que esté grabando. Sí. En este caso, por ejemplo,
no tiene mucho sentido porque pasará si es más pequeño que 0 o si es más pequeño que menos 10. Al cabo no va a tener mucho sentido. Creo que lo que hace es sumarlos todos y ya está. Entonces, simplemente para que veáis. Esto es el AND y esto es el OR. ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces, imaginaos. Aparte, tenemos condiciones, ¿vale? Que no tienen que ser, pues, no tienen que ser conjuntas. Por ejemplo, estas las hemos puesto que sean así conjuntas, que pasen ambos. O cuando no se cumpla tal cosa. ¿Cómo hacemos esto? Podríamos hacer, por ejemplo, vamos a poner, ¿vale? Que pase una cosa cuando sea menor a 0 o que pase otra cuando sea... Vale, no, nada, me he liado. Vale, imaginaos, queremos sumar todos los que sean negativos y multiplicar los que sean positivos. Con lo cual, condición 2, los que sean positivos, ¿no? Lo que hemos dicho. Sumar los que sean negativos, que esto está bien, y multiplicar los que sean positivos. Pues aquí podríamos poner if condición 2. Vamos a crear aquí una variable nueva. Quiero estar explicándome bien. Entonces, si pasa la condición 2, pues multiplicación es igual a multiplicación, o sea, lo que teníamos antes por el actual. Vale. Quizá pensáis que lo podemos hacer así, ¿vale? Realmente sí. El problema es que primero va a comprobar si ocurre esto y puede haber casos donde, por ejemplo, ocurran los dos, pero solo queremos que se aplique el primero. Entonces, intentando poner nunca dos if seguidos, ¿vale? Para eso tenemos el else if. No sé por qué me estaba dando error, pero sí. ¿Vale? Siempre que queráis poner diferentes condiciones, la primera con un if y luego con un else if. Luego hay un tercero, ¿vale? De momento tenemos if, que sería un si pasa esto, un else if, que es si pasa esto, que lo usamos después de un if. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos si pasa esto. Luego tenemos un else, que es si no pasa nada de lo anterior. Por ejemplo, en vez de haberlo puesto así, ¿esto qué nos dice? Que sea más pequeño que 0. ¿Qué pasa? Que en vez de poner una condición de que sea más grande que 0, podemos poner else y ya está. ¿Por qué? Porque con esto vamos a chequear. Si esto es más pequeño si es más pequeño que 0, haz esto. Si no, haz esto. Simplemente es esto, ¿vale? If, si pasa esto. Else if, lo usamos después de un if. Para que no haya redundancia, para que no haga dos veces un if, ¿vale? Y luego, si queremos hacer un caso donde no pase nada de lo anterior, usamos un else. Y estos son los booleanos, ¿vale? Tenemos, un booleano es al final algo que es o pasa o no, o true o false. Operadores booleanos, pues tenemos el AND y el OR. El AND es si ambos ocurren y el OR es si uno de los dos se cumple. Y luego para hacer algo con estos booleanos, o sea, si pasa tal cosa, haz esto. Si no pasa esto, haz lo otro. Pues tenemos esto. Vale. Y me dejaba la última cosa. Los signos de más grande o más pequeño, pues más grande, más pequeño, más pequeño igual, más pequeño igual. ¿Vale? Esto los hemos visto de normal, ¿vale? Entonces, igual, lo que entendéis, ¿no? Más grande o igual, más pequeño igual. Entonces, claro, si queremos comparar dos valores, podéis pensar A es igual a B. No, en MATLAB esto significa que A vale B. Si los queréis comparar, tenéis que poner dos iguales. Esto está preguntando, ¿A vale lo mismo que B? También podemos pensar diferentes valores. ¿Vale? A es diferente a B. Este número de aquí, ¿vale? Para los que tengáis Windows es
la derecha del espacio tenéis un botón Alt-GR, pues apretáis ese botón y el 4. Y luego ponéis otro carácter. Así, por ejemplo. Con lo cual tenemos estos dos tipos de operadores más. Comparación de, pues, si uno es más pequeño igual. Y ver si son mismos números o diferentes. ¿Para qué nos sirve esto? Pues mira, si os recordáis, por ejemplo, teníamos en el... Bueno, ya lo veremos más adelante, yo creo. ¿Vale? Con lo cual, hasta aquí de momento, vectores, acceso a vectores, booleanos y condicionales. Y ahora vamos a ver el tema que, de normal, no sé por qué os cuesta mucho. Son las funciones. Vale, una función es un caso genérico para cualquier tipo de operación que queráis hacer. Por ejemplo, una función matemática, ¿vale? De toda la vida la hemos escrito así. Y es igual, o por ejemplo, otra diferente. Y es igual a f de x, es igual a 3x al cuadrado menos 4, menos 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice? Y, o sea, esta variable, este valor, está en función de estos. Con lo cual, y adoptará un valor en función del número x y el número c, y la letra z. Si ponemos, es un poco rudimentario usar el Word para esto, pero si ponemos, por ejemplo, 1, 1, 3, tendremos 3 por 1 menos 3, que es 0, con lo cual y en este caso valdrá 0, ¿vale? Con lo cual, cuando lo escribimos de esta forma, tenemos un caso general, una función, pero cuando le introducimos unos valores a estas incógnitas, ya nos da un número. Pues esto en MATLAB es exactamente lo mismo. Para declarar una función, llamamos function, la variable que queramos devolver, en este caso siempre devolvemos o queremos conseguir el valor de y. Pues la variable que queramos conseguir, por ejemplo, pues la variable suma, ya que estamos haciendo sumas. Luego, esto al fin y al cabo, la f, es un nombre. Podríamos llamarle esto, podríamos llamarle mediana, podríamos llamarle como tú quieras. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 2 del examen. El ejercicio 2 era devolver la mediana de los números negativos. Y así también usamos el ejemplo que acabamos de usar ahora. Pues por ejemplo, min negative, o sea, mediana de los números negativos, y aquí las cosas que la queramos meter desde fuera. Vale, otra cosa. Bueno, ahora esto lo veremos. ¿Qué necesitaremos usar para encontrar la mediana de los números negativos de una matriz? Pues una matriz. Matrix, por ejemplo. Y ya está. Vale. Otra cosa que si no lo hacéis bien, os dará error. El nombre del archivo, ¿vale? Tiene que ser exactamente el mismo que este nombre de aquí. Vale, siempre ponemos end. Y yo os lo recomiendo poner desde un principio para ahorraros ese error. Entonces, esto es lo que vamos a devolver. Aquí queremos guardar, aquí queremos guardar la mediana de números negativos. La mediana de todos los números que sean negativos. Vale. Aquí no podemos poner la matriz, porque esto queremos que sea para un caso general. ¿Vale? Queremos venir aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí debajo, y queremos decir, bueno, mejor no, vamos a crear un archivo nuevo. Queremos decir, en la variable 2, guárdame la mediana de los números negativos de la matriz A, por ejemplo. Y que la matriz A, pues vamos a reutilizar esto. Vale. Con lo cual, estamos diciendo, en esta variable, guárdame la mediana negativa de estos números. Si lo hacemos a mano, veremos que la mediana son menos 3 más menos 34 entre 2. Lo ponemos aquí.
menos 18,5, ¿vale? Para que tengamos un valor de referencia. Pero simplemente es esto. Entonces, ¿para qué nos sirven las funciones? Pues porque quizá le querremos pasar ahora otra m, otra matriz, querremos hacer pues, diferentes cosas. Entonces, queremos hacer un caso general aquí para no tener que estar programando otra vez aquí. Pues suma es igual a no sé qué. Suma es igual a 0. Entonces, for i es igual a 0, de 0 a 1, ¿vale? Queremos hacer un caso general. También porque, por ejemplo, imagínate, estamos en un proyecto 5 o 6 personas. Pues queremos poderle pasar esta función y que él no la tenga que programar, que ya esté hecha y pueda usarla en su código y así ahorrar tiempo, ¿vale? Porque obviamente podríais pensar, vale, pues la programamos aquí ya. Sí, pero así es más fácil para usarla con diferentes personas, compartir el proyecto. Entonces, ¿la mediana qué era? La mediana es la suma aritmética de los números negativos entre cuántos números negativos hay. Con lo cual, tendremos que crear dos variables. La variable será suma, ¿vale? Siempre que inicialicéis una suma en 0. Si queréis hacer un multiplicatorio, por ejemplo, no lo inicialicéis en 0 porque entonces tendréis 0 por algo, dará 0. Y así constantemente. Lo inicializáis en 1 y ya está. Pero siempre que tengáis una suma en 0. Y luego, contador de números negativos. Y pues empezamos también en 0 porque no tenemos ninguno cuando hemos empezado. Entonces tendremos que devolver aquí la mediana, que es pues la suma de los números entre el contador. Esta es la estructura. Ahora aquí tenemos que hacer alguna cosa para sumar los números y contar cuántos negativos. Es una matriz, con lo cual tendremos que recorrer filas y columnas. Empezamos por las filas creando un primer loop, ¿vale? Que irá desde 1 y podréis decir, ¿vale? Si le paso una matriz con 4 filas, por aquí pongo 4, pero ¿y si luego le paso una de 6? Vale. Para eso tenemos una función que es el size, ¿vale? Se escribe así. Size, y entre comillas le ponemos una matriz. ¿Vale? Vamos a, por ejemplo, hacerlo con esta de aquí. Vale, pasamos esta matriz y vamos a hacer vamos a usar la función size, o sea, el tamaño de m. Si os fijáis, nos devuelve 3 y 2. 3, ¿qué es? El número de filas. 3 filas. 2, ¿qué es? El número de columnas. Con lo cual, podemos guardarlo en dos variables, número filas, número columnas. ¿Vale? Os puede parecer un lío esto, pero el size, ¿qué nos devuelve? Realmente nos devuelve un vector con dos cosas. Con la primera el primer valor, que es el número de filas, y el segundo valor, que es el número de columnas. Con lo cual, vamos a crear dos variables, ¿vale? La variable número de filas y número de columnas, que sea igual al size de la matriz. Entonces, esto realmente es como si hubieses puesto número filas es igual a 3, número columnas es igual a 2. Esto es lo mismo. Pero si usamos esta función, lo tenemos para cualquier tipo de matriz. Con lo cual, primero, como he dicho, recorremos las filas, vamos desde la primera fila hasta la última, y luego desde la primera columna hasta la última. Hemos dicho que son los números negativos, con lo cual tenemos que crear nuestra condición 1, que sea el actual, o sea, el matrix de IJ, ¿vale? Siempre que ponemos esto es el actual. Si pusiéramos I más 1, tendríamos el de la siguiente fila. Si tuviéramos J más 1, tendríamos el de la siguiente columna, porque tendríamos la columna más 1. El actual
es más pequeño que 0. ¿Sí? De momento tenemos hecha la condición. Ahora tenemos que ver qué pasa si se cumple. Si la condición se cumple, pues vamos a sumar el número. Lo que hemos dicho. La suma es igual a lo anterior más el actual. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues contar cuántos números negativos tenemos. Entonces, le sumamos 1 a los números. Ya está. Y ahora cerramos todos y ya está. Si os fijáis, ¿qué hace esto? Vamos desde la primera fila hasta la última. En cada fila recorremos de la primera columna a la última. Y comprobamos si el número que estamos consultando es más pequeño que 0. Si es más pequeño que 0, lo sumamos y añadimos 1 al contador de números negativos. Y ya está, no tenemos que hacer nada más. Luego, antes de devolver, vale, tenemos que devolver esta variable de aquí, que será los elementos sumados, o sea, la suma de números negativos, entre el número de elementos negativos. Vamos a ver. Espero haberlo hecho bien. Vale, no puede ser A porque nuestra matriz se llama M. Menos 18,5. Y ya está. Entonces, claro, esto de aquí realmente lo podríamos haber metido aquí, ¿vale? Podríamos haber hecho así. Todo este código meterlo aquí dentro y ya está. Y vale, nos ahorramos de hacer la función. Esto en este ejercicio que tiene, nada, 17 líneas de código, está bien. Cuando tienes 1500, pues tienes que hacer el código lo más legible posible, con lo cual tenemos que usar las funciones. Entonces, vamos a repasar. Esto de aquí es la variable que queremos devolver, ¿vale? Cuando hacemos un seguido de operaciones y queremos decir, vale, esto vale esto. Es como el sentido de la función, ¿vale? Esto es lo que queremos devolver, lo que hemos dicho que y vale f de x. Cuando ponemos la x dentro de una función, queremos encontrar la y. Cuando le metemos aquí la matriz esta, queremos encontrar la mediana. Luego, esto es el nombre de nuestra función, ¿vale? Que el archivo se tiene que llamar igual y cuando la llamemos desde fuera, tenemos que llamarla por ese nombre, min-negative y dentro la matriz. Y esto es pues una matriz cualquiera, ¿vale? Vamos a recorrer esta matriz, una matriz cualquiera. Puede tener 1000 columnas, 2 filas, cualquier tipo de matriz. Y aquí pues hacemos el cálculo necesario. ¿Qué es la mediana? La mediana es la suma entre el número de componentes, ¿no? Con lo cual vamos a tener que hacer una suma y contar cuántos números negativos. Como vamos a recorrer una matriz, tenemos que saber cuántas filas y cuántas columnas tenemos, porque tenemos que ir desde la primera fila hasta la última. Y desde la primera columna hasta la última. ¿Vale? Con lo cual usamos esta función de aquí, que es esta de aquí. Si no sabéis qué hace una función, vais aquí, help, le ponéis size. Y aquí os dirá, os devuelve un vector, por eso tenemos aquí un vector, donde la primera componente es esta y esta, ¿vale? Que nos devuelve pues las dimensiones, el número de filas, el número de columnas. Vale. Cuando queramos recorrer una matriz, tendremos que hacer una matriz que son filas y columnas, con lo cual tendremos que hacer un loop, un for, para el número de filas, para ir desde la primera fila hasta la última, y luego otra para ir desde la primera columna de cada fila hasta la última columna de cada fila. Entonces, tenemos que sumar y hacer la mediana de los números negativos, con lo cual tendremos que ver si ese número es negativo. Pues imponemos la condición de el número es más pequeño que 0. Si la condición ocurre, pues hacemos la suma y añadimos uno más a cuántos números negativos hay. ¿Hay que hacer algo más? No. Pues ya está. Simplemente es esto y al final decir la mediana es igual a la suma entre el número de cosas negativas que haya. Entonces espero que esto se haya entendido bien. Ahora si queréis hacemos el ejercicio 1 para acabar de entender vectores.